Bueno, ahora vamos a ver lo que es la suma de vectores. Suma de vectores. Bueno, primero vamos a abordar este tema de una manera gráfica, posteriormente de una manera analítica, que es como generalmente nosotros lo trabajaremos. Para empezar nos están dando tres vectores, un vector A de 5 metros, un vector B de 3 metros de desplazamiento, un vector C de 1 metro de desplazamiento. Vamos a suponer que nos piden que calculemos A más B más C. Quieren que obtengamos este valor. Entonces, para empezar vamos a aplicar lo que es la ley del paralelogramo. Esa sería una de las variantes de la suma de vectores. Ley del paralelogramo. Entonces, como verán ustedes, me están dando simplemente tres vectores. Como voy a trabajar de manera gráfica, me ubico en un plano cartesiano. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que cada uno de estos vectores los voy a transportar con un mismo origen. Es decir, si tengo este vector A que tiene 5 unidades, pues también lo paso a este punto, que tenga el origen igual que mi plano cartesiano. Entonces, aquí tengo mi vector A. Y una vez que ya tengo el vector A, voy a sumarle el vector B. Entonces, este vector B, nuevamente hago que coincida el origen. Ahí tengo mi vector B. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente voy a trazar paralelas. Trazo una paralela a cada uno de mis vectores en la punta del otro vector, es decir, si tengo este vector B, lo voy a trazar acá en la punta del vector A. Entonces trazo una paralela. Y después, en la punta de B, voy a trazar una paralela a mi vector A. Sería esta que tengo aquí, simplemente la paso a este otro punto. Como se darán ustedes cuenta, aquí se está formando precisamente un paralelogramo, en donde tenemos dos diagonales, una que es la diagonal principal, que es esta, y otra que es la diagonal secundaria. A nosotros nos interesa lo que es la diagonal principal. Entonces, esa diagonal principal, simplemente lo que hacemos es que vamos a dibujarla. De este punto que tenemos aquí del origen a la contraesquina que tengo. Entonces, esta sería mi resultante. Esto que obtuve aquí es mi vector A más B. Si solamente me estuvieran pidiendo la sumatoria de A más B, bastaría con que yo midiera este elemento, este vector, y ya tendría el valor de A más B. Pero resulta que me están pidiendo A más B más C. Entonces tengo que agregar nuevamente otro vector. Esa es una de las desventajas de la ley del paralelogramo, que solamente permite trabajar en pares de vectores. Entonces, como ya dibujamos este primer vector, lo que vamos a hacer ahora, si ya conozco A más B, ya obtuve A más B, ahora le voy a sumar el vector C. Vamos ocupando la propiedad asociativa, ¿verdad? Entonces, tenemos este elemento, simplemente lo vamos a dibujar acá. Y ya este vector que tengo aquí es mi vector A más B.
¿Qué hice? Esta resultante que tenía nuevamente la estoy proyectando, la estoy poniendo en el origen de un nuevo plano cartesiano. Como le voy a sumar el vector C, pues ese vector C también lo voy a dibujar en el origen, en este mismo origen. Entonces, estoy dibujando simplemente este vector, estoy pasando a este punto. Este que es mi vector C. El siguiente paso, recordemos cuál es, pues es trazar simplemente paralelas de este vector. La voy a trazar en este otro punto. Trazo una paralela. Y ahora voy a trazar una paralela al vector A más B en la punta del vector C. Bueno, entonces ya tenemos formado nuestro paralelogramo. Ya nada más lo que vamos a hacer es colocar nuestra diagonal principal. ¿Cuál sería? Bueno, aquí está la punta de C y la punta de A más B. Esta es mi diagonal secundaria. Mi diagonal principal es del origen a la contraesquina, donde se encontraron mis paralelas. Entonces, únicamente voy a dibujar aquí. Este nuevo elemento, y esto que estoy encontrando es A más B, pero también es más C. Y ya tengo mi resultante. Ya lo único que tendría que hacer aquí únicamente sería medir. Medir, y de acuerdo a ello estaría encontrando mi resultante en mis vectores. Aquí más o menos tengo 50, 70. Ya lo tengo ahí. Ese sería mi resultante de una manera gráfica. Esa es para la suma de vectores y esa es la ley del paralelogramo. Como les decía, únicamente aquí la limitante es de que se debe hacer con pares de vectores. Ahora bien, vamos a aprovechar esto que tenemos aquí para hacer otra operación. Supongan ustedes que en lugar de A más B más C, ahora me dicen que haga A más B, A más B menos C. Entonces, ¿eso en qué va a cambiar? Bueno, recordemos que simplemente cuando nosotros tenemos una sustracción, lo único que vamos a hacer es como si un menos 1 estuviera multiplicando las componentes de mi vector. Imagínense que tengo un vector cualquiera, por ejemplo, 3, menos 4. Cuando se le antecede por un signo negativo, este menos afecta a cada uno de los elementos que se encuentran al interior, de tal manera que este nuevo vector me quedaría menos por más, menos 3, menos por menos, más 4. ¿Y esto qué implica? Vean que sería un vector que tiene la misma magnitud, porque recuerden que para la magnitud aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces cada una de estas componentes las elevaríamos al cuadrado, de tal manera que independientemente del signo, las dos nos darían positivas. Las sumamos y después le sacamos raíz cuadrada. La magnitud sería la misma, la dirección prácticamente estarían en la misma línea. Lo único que cambiaría que es el sentido. Pues eso es lo mismo que sucede cuando nosotros restamos de manera gráfica. Es decir, supongan ustedes que me pidieran que hiciera A más B más C. Primero tendría que trabajar con estos dos vectores, ¿verdad? A más B. Ya dijimos cómo se realiza esta operación, A más B. Pero ahora en lugar de más C, sería menos C. Entonces, ¿en qué difiere de lo que habíamos hecho anteriormente? Bueno, vean ustedes, aquí tenemos el vector A más B. Ese lo dejamos. Bueno, no lo voy a borrar, mejor aquí lo voy a hacer sobre de esto.
Voy a ocupar solamente otro color. Entonces ya teníamos A más B, y después, en lugar de más C, es menos C. Es decir, si tiene una dirección ascendente y sabemos que lo único que cambia es el sentido, mi nuevo vector ¿hacia dónde quedaría? Menos C. Pues simplemente va en dirección opuesta, ¿verdad? Si este va hacia arriba, mi vector opuesto pues va hacia abajo. Así de sencillo. Y entonces nuevamente, ¿qué es lo que haríamos? Pues trazaríamos paralelas a ambos elementos. Entonces, trazamos una paralela a este elemento, pero como es menos C, va descendiendo. Va descendiendo. Esta es la paralela. Y vamos a trazar una paralela a A más B. Esta es A más B, no se confunda. Esta de aquí es la diagonal de mi sumatoria, que fue A más B más C. Entonces, tenemos estos elementos. Entonces, vamos a encontrar lo que es nuestra diagonal del origen hacia donde se encuentran mis dos paralelas. Entonces tendría estos elementos. Y esta que tengo aquí sería A más B, pero menos C. Lo único que hice es que C, en lugar de ir para arriba, le cambié el sentido. Misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto. Si me hubieran dicho, por ejemplo, A menos B, entonces esta B, en lugar de estar en esta parte, hubiera ido en dirección opuesta. Hubiera ido hacia acá. En esta parte. A menos B. Hubiera hecho mi paralelogramo, trazado mi diagonal, y ya después más C, sería hacia arriba, y nuevamente saco su resultante. Entonces el signo negativo implica únicamente que cambia de sentido el vector. No cambia magnitud ni cambia dirección. El sentido es el opuesto. Bueno, pues muchas gracias.